Cool FM presenta The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Hola a todos, bienvenidos a The Quarantine Club. Soy su host Mónica Gronchi y quiero darles la bienvenida a la semana del terror de The Quarantine Club y Cool FM. Todos sus programas favoritos tendrán temas y cuentos de terror durante toda esta semana, celebrando que viene Halloween, o en español Noche de Brujas. Hoy no es un lunes de Spotlight, ya que quería darles un poco de programación diferente, y para mantenernos en este como creepy and spooky mood, he invitado nuevamente a mi hermana y licenciada en ciencia forense, Isabela Gronchi. ¿Cómo estás, Isabela? Hola, Mónica, súper bien. ¿Y tú? Gracias por invitarme de nuevo. Isa, te invité porque hoy estaremos hablando de una serie que ya he mencionado bastante a través del programa, y hasta la he mencionado en los miércoles de misterio que estoy haciendo con Cedric, que hablamos mucho de True Crime. Vamos a hablar hoy de la serie Mindhunter, que quiero decir que en verdad fuiste tú la que me la recomendaste a mí cuando salió en el 2017. Sí, a mí me encanta esa serie, me gustó más. Bueno, ahora tiene, para todos los que nos están escuchando, no sé si la han visto, tiene 2 temporadas. A mí me gustó más la primera, pero igual está súper buena. Todavía piensan que van a ser más temporadas, no están planificadas las fechas, pero es una serie, es como suspenso. Thriller. Ajá, thriller, pero es de investigación y de crímenes y eso, sobre el equipo de Behavior Analysis o análisis del comportamiento del FBI y cómo se creó ese equipo. Pues eso, la serie es en los 60, si mal no estoy, y entonces el personaje principal, que se llama Holden, está basado también en el personaje original, que es el investigador. Él se llama John E. Douglas y lo he mencionado bastante en los de misterio porque como menciona Isabela, esta serie está basada en hechos de la vida real y en la vida de él, y cómo él y sus compañeros y su equipo forman en Quantico, en Virginia, en el FBI, esta unidad de análisis de comportamiento, ¿no? Y de criminal profiling, que es como sacar el perfil de los agresores, de criminales, distintos tipos de crímenes. Que si lo piensas no es ni siquiera tanto, porque como tú dijiste, la serie empieza como en los late 60s, o sea, creo que dije 69, pero ellos, la mayoría de la primera temporada es como 70s, 60s, late 60s, 70s, y ya en la segunda temporada ya están en los 80s, y la verdad es que hay muchos crímenes que cubrir. Todos los crímenes que ellos tienen en el show, algunos son disque esto es porque entrevistamos a este asesino y este asesino en verdad existió, y algunos son crímenes con un poco de ficción, pero que sí están basados en crímenes que no fueron pues de tanto perfil, pero que sí existieron, y más adelante voy a dar un ejemplo de eso. Quería mencionar que John E. Douglas, para los que escuchan los miércoles de misterio, esta es la persona que yo mencioné en el episodio del Unabomber. Él fue, en este caso, tomó 17 años, le tomó 17 años al FBI. John E. Douglas hizo un perfil de quién podría ser el Unabomber, y él dijo literalmente todas las cualidades de la personalidad, y él estaba en lo correcto, y dije, este profile no sirve, eso no es así, y al final cuando lo capturan se da cuenta que el man estaba bien. También en el 82 formó parte del equipo de los Tylenol Murders, y lo mencioné que él ayudó a tratar de hacer un perfil y a tratar de capturar a este perpetrator, pero bueno, sabemos que agresor, sí, estuvo unsolved. Pero bueno, quiero contarles un poquito. Mindhunter, como dijimos, es una serie de suspenso y thriller de crímenes psicológicos. Fue creada por Joe Penhall, basada en un libro que se llama Mindhunter Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit, que fue escrito por John E. Douglas y Mark Olshaker. La serie es una producción
producción ejecutiva de Joe Penhall, David Fincher y Charlize Theron. Un fun fact de esta serie es que la que se leyó el libro fue Charlize Theron y le encantó, y ella se lo pasó a David Fincher. Dije, oye, hagamos algo con esto. Y originalmente la serie estaba linkeada con HBO para ser de HBO, y David Fincher no sabía si quería hacer televisión porque él nada más hacía películas. La cosa es que el man terminó dirigiendo House of Cards en Netflix, y luego de unos años el deal con HBO como que nada, y entonces así es como Netflix entonces adquiere Mindhunter. Y bueno, David Fincher, cuando dice que va a hacer la serie, dice que siempre la pensó con 5 temporadas. Ahorita, como mencionó Isabela, solo hay 2 y están viendo cuándo pueden hacer pues la tercera, porque algo que sí me encantaría decir de la serie es que es súper detallista, descriptiva, está filmada como una película, y el nivel de detalle, wow. Y también que David Fincher, fun fact Isabela, no sé si sabías, es muy conocido por hacer disque 35 tomas en un mismo como encuadre, porque él quiere que salga disque perfecto. Entonces, si los capítulos son de 1 hora, tú te imaginas cuánto tarda filmarlos. Pobres actores, tienen que hacer la misma toma 35 veces. Sí. ¿Por qué 35? Bueno, el número es la no, yo te estoy diciendo un número, pero sí son un montón de veces. Y lo que pasa es que Mindhunter, los temas no son disque light, o sea, son temas súper... Sí, hay veces que tienen que... los actores como tal tienen que repetir frases kilométricas, por decirlo así, o súper científicas o basadas en no sé, términos más difíciles que no usa cualquier persona para repetirlo un montón de veces. Tiene que aprenderse el libreto perfectamente bien. Sí, y esto, ahora que dices esto, otra razón para ver la serie, si los que nos escuchan no la han visto, es que la mayoría de las... Creo que el highlight de esta serie son las entrevistas con los asesinos que ya han sido capturados, porque quiero decir que ellos empiezan a hacer estas entrevistas para como que gain more knowledge, para obtener más conocimiento de cómo crear perfiles antes de que el agresor o el criminal actúe nuevamente. Ellos quieren como prevenir. Sí, o sea, la serie inicia, sin revelar mucho, porque para los que no la han visto, con este agente que en la serie se llama Holden, no se llama Johnny Douglas como el de verdad. Entonces él tiene esta idea o esta teoría de que ellos pueden identificar a criminales antes de que el crimen suceda, o sea, porque le ven comportamientos a las personas que son dudosos o que pueden, no sé, representar que en el futuro pueden ser, no sé, alguien violento. Sí, pueden ser violentos o pueden causar cosas, o sea, no son beneficiosos para la sociedad, por decirlo así. O, además de eso, identificar, pueden, antes que un criminal vuelva a atacar, como por ejemplo un asesino en serie, pueden identificarlo y atraparlo. Entonces, bajo esta teoría que él tiene, o esta hipótesis, por decirlo así, entonces le autorizan a esta unidad del FBI, en cierta forma, a ir a entrevistar a asesinos en serie súper reconocidos en Estados Unidos para entender su mente. Su mente y diferentes factores que entran dentro de un perfil criminal, que son la crianza, los genes, porque hay unos que son súper inteligentes y hay otros que no son muy inteligentes, la crianza, el lugar donde vivían, ya sea el pueblo, la ciudad, todo, ¿no? El tipo de familia, también las situaciones que le habían pasado en la vida, porque hay unos que no los crían mal, pero tal vez tienen eventos traumáticos que entonces les cambia algo en la personalidad. Entonces, para entender todas estas cosas en los diferentes criminales, para ver si de verdad había un patrón o en verdad habían ciertos componentes que determinan estos comportamientos o que determinan que una persona se va a volver un asesino o un violador o estas cosas. Entonces, la serie
es puras entrevistas con estos asesinos que en la vida real existieron y que en la vida real estas entrevistas se hicieron. Es que eso a eso iba cuando te decía que lo que decías de las líneas súper científicas, ellos en verdad no es solo que tengan términos así o términos psicológicos de psiquiatría o cosas así. Lo que pasa es que cada entrevista ha sido transcrita. Entonces ellos tienen que decir literalmente lo que se dijo en la vida real. Obviamente le pueden agregar unas cuantas palabras ahí para hacerla un poquito más dramática, pero ellos tienen que ser como que as accurate as possible. Sí, tienen que respetar lo que en verdad sucedió, porque también eso es para respetar la veracidad de la información, pues. O sea, porque así tú sabes que así sucedió y así es entonces como ellos obtuvieron la información. Entonces, bueno, es bastante interesante y bueno, después tú vas viendo en la serie que como en verdad ellos se dan cuenta que sí hay ciertos patrones o sí hay ciertos componentes del comportamiento, crianza, etcétera, que llevan a estas cosas, entonces ellos aplican como esos conocimientos a investigaciones en curso, o sea, investigaciones que todavía están abiertas y que están sucediendo, ¿no? Entonces, en cada temporada hay diferentes investigaciones de diferentes asesinatos o cosas así, y ellos empiezan a aplicar sus conocimientos y bueno, es algo revolucionario porque es algo que en un momento nadie de la policía confiaba en eso. Es más, llegaban ellos a las escenas de crímenes y era de que vete. ¿Qué vienes a hacer aquí tú? Porque los veían como, ¿tú qué eres? Tú vienes a adivinar, o sea, tú no te estás basando en evidencia. Y al final, un perfil criminal también se basa en evidencia física, en la escena del crimen. Porque la evidencia te puede decir a ti también qué tipo de personas es. Si es, de hecho, uno de los principales como términos que se usan en el criminal profiling es si el asesino o agresor es organizado o desorganizado, basado en cómo está la escena del crimen. Organizado quiere decir que lo planificó, que hizo tal cosa, y desorganizado es cuando como que se dejan llevar mucho por la pasión. O sea, el por instinto, ejemplo, como que... Y el instinto, pudiste haber asesinado a una persona con 2, no sé, cuchilladas, por decirlo así, pero aquí en la escena del crimen se ve que a la persona la acuchillaron 50 veces, inclusive ya estando muerta. O sea, eso es alguien desorganizado, por decirlo así. Así es como los clasifican. Entonces, llegan así en este ambiente donde nadie creía en ellos y bueno, empiezan a hacer y demuestran que sí funciona. Sí, ese es mi aspecto favorito de la serie, así que si son fans de True Crime, saben que tienen que verla por las entrevistas con los asesinos son la mejor parte y bueno, como dices tú, cuando incorporan ese conocimiento en como ongoing cases. Uh-huh. Síguenos en Instagram @TheQuarantineClubCoolFM. Hoy lunes de True Crime con Isabela Gronchi para esta Semana del Terror. Estamos hablando de la serie Mindhunter, que me parece una super serie para ver en Halloween, ya que sé que hay gente, por ejemplo, Isabela, tú no eres fan disque del terror y el horror, o sea, odias ver películas de miedo. Sin embargo, Mindhunter te encantó y te gusta ver obviamente todo lo que tiene que ver con crimen, pero sorry, a veces esto da más miedo que las películas de miedo, o sea que... Sí, bueno, de hecho mi serie favorita de estos temas es Criminal Minds. ¿En serio? O sea, Criminal Minds para mí es otra cosa y el personaje de Spencer Reid es lo máximo. O sea, para mí esa hubiera sido mi carrera soñada, ¿no? Dije, el análisis y el perfilar pero bueno, él estudió psiquiatría y para eso había que estudiar medicina, cosa que yo no estaba dispuesta a hacer. Pero me encanta estas series y digo, puede dar un poco de miedo en el sentido de que tú sabes, o sea, te das cuenta que existen personas así de malas y perturbadas, por decirlo así, afuera. Y no solo eso, sino que también cuando tú escuchas las historias de estos asesinos, violadores, los criminales, te das cuenta que, digo, claro que ellos están perturbados y hacen cosas muy malas, pero también las cosas que ellos sufrieron durante la crianza, tú también ahí te das cuenta que hay malos padres. y hay personas malas, ya sean padres, maestros, que los traumatizan de por vida. Entonces, eso puede dar un poquito de miedo, pero claro, nunca es como una película que de la nada algo salta y te asusta.
o un personaje que tiene la mitad de la cara, no. Entonces, por eso no es que a los que no les gustan las películas de miedo no tienen que preocuparse por esto en esta serie, ni creo que ninguna de los crímenes, porque no es que sale algo a asustarte ni nada por el estilo, pues. Ajá, entonces por eso que también quería incluirla en esta semana del terror, porque hay diferentes niveles de terror o de creepiness, así que hay que darle un poquito a todo el mundo. Sí, claro, aquí lo que uno puede quedar es como que queda súper consciente de estas características, entonces como que te las pones a ver, o si ves, aunque sea alguno de los elementos en alguna persona, ya estás todo como que, bueno, voy a tomar precaución aquí, voy a ir lento, me voy a alejar de esta cosa. Digo que es algo bueno en cierta forma, pero también en cierta forma no, porque al final ninguno de nosotros somos de verdad perfiladores criminales y no podemos saber si una persona en verdad va a ser un asesino o asesina, ¿no? Pero el conocimiento también puede dar miedo. Eso creo que esa es la moraleja de aquí. Sí, en Mindhunter fue que yo aprendí que bedwetter, firesetter y animal, o sea, el maltrato de animales. Si te orinas en la cama cuando estás chiquito y cuando you start fires. Incendias, haces incendios. Como piromanía. Ajá. Son señales de alerta, definitivamente. Que el triángulo del serial killer, obviamente, no es o sea, no es que tú puedes... Es que eso es lo que es como una ciencia, más no es exacta. Porque... No es exacta, por eso hasta el día de hoy, de hecho, hay personas que dicen que es una pseudociencia, porque no hay, por decirlo así, unas bases formales o teorías o leyes, por decir leyes, que es lo que realmente gobierna una ciencia. Por ejemplo, las leyes de la física, que siempre, no importa cómo lo hagas, se va a repetir el mismo patrón matemático, por decirlo así. Como inertia. Ajá, aquí, o la ley de la gravedad, cosas así, ¿no? Aquí no, porque no hay una ley general que gobierne o que explique todo el comportamiento humano. Hay por decirlo así, elementos que sí, como los que acabas de decir, que sí pueden ser asociados con resultados o con cosas que suceden, o con consecuencias, pero no es una ley. Entonces no es algo que todas las veces pasa, porque no toda la persona que en algún momento maltrató a un animal cuando era niño. Hay niños que son traviesos, tal vez por alguna mala compañía o por ver algo en su casa que no debió. En algún momento maltrató a un animal, pero ya después sabe que eso está mal y nunca más vuelve a hacer algo así. Y no significa que va a ser un killer. Pues adulto, exacto. ¿Entienden? Entonces, lo que sí puedes ver es cuando estás buscando, por ejemplo, no sé, varios sospechosos, tienes varios sospechosos para un crimen, tú empiezas a ver el fondo, o sea, el background, por decirlo así, de la persona, y encuentras estas cosas, entonces ahí tú puedes decir, bueno, si tiene puede que sea, pero como dije, pues no es una ley, por eso no es algo exacto, y por eso ustedes tampoco pueden decir que cada persona yo conozco a ese tipo que me acuerdo que se orinaba en la cama cuando era chiquito, que él me contó, no quiere decir que eso lo vaya a hacer un asesino. Y bueno, esto que hablas de la pseudociencia, como explicamos en el bloque anterior en Mindhunter, en la primera temporada, ellos están tratando de hacer que le den dinero para hacer un research, pero para eso ellos necesitan incorporar a una psicóloga, una maestra, y este es un personaje, quiero decir los personajes, o sea, el primero, que está basado en John E. Douglas, que es el agente, ¿verdad? Uh-huh. Es Holden Ford. Después está su compañero, que era en edad más grande que él, se llama Bill Tench en la serie, y en la vida real se llama Robert K. Ressler, y esta psicóloga que digo que traen en la serie se llama Wendy Carr, pero en la vida real, o sea, este personaje es ficticio, pero está basado en una researcher, investigadora de enfermería forense psiquiátrica, que se llama Anne Walbert Burgess. Ella era profesora en Boston College, y entonces ella colabora con ellos, y gracias a ella, porque ella era la psiquiatra, o sea, era la que tenía la parte científica, entonces ellos reciben dinero para poder
Claro, era como para tener a alguien que establezca unos procedimientos claros para que toda la investigación esté, o sea, sea válida y confiable, ¿no? Porque claro, los otros investigadores son más como detectives y son psicólogos y todo eso, y ellos saben cómo entrevistar a los criminales y sacarle la información, hasta a veces usando técnicas que bueno, cuando vean la serie van a ver que no son 100% correctas, por decirlo así. Y entonces necesitan a alguien que obviamente los mantenga como que controlados para que la investigación no pierda validez y después ya la puedan usar para el futuro y lentamente vayan haciendo la práctica respetada, reconocida y aprobada. Sí, que ahora todavía se está aprendiendo mucho, pero es gracias a ellos tres y su research y como que el establecimiento de esta unidad la que ha logrado pues muchas cosas y bajar pues niveles de violencia, aunque les gustaría obviamente mucho más, pero la mente humana, dije, ¿cuánto es que se sabe sobre el cerebro? Que siempre dan un porcentaje y todo loco, dije, sabemos no sé cuánto del cuerpo, pero del cerebro solo sabemos un 10%. O sea, no el cerebro físico, pero dije la capacidad, como que el humano solo usa el 10% de la capacidad del cerebro. Entonces, es una cosa así. Dije, ¿qué? Pero bueno, en la primera temporada ellos tienen bastantes killers que le hacen entrevistas, pero entre estos están los más prominentes serían Ed Kemper, que se le conocía como el co-ed killer. El co-ed killer, co-ed es porque él mataba a puras... mató a mujeres en una universidad. Exacto. Ajá. También tienen a Richard Speck, que él era desorganizado. Sí, yo leyendo la historia de Richard Speck, por ejemplo, o sea, era un individuo que desde chiquito era problemático. O sea, no sé cuántos arrestos, no sé cuántas peleas, no sé cuántos, problemas, borracho. O sea, dije todas las señales. Entonces también llega a pasar todo esto de que mata, porque él como que mata en un día a no sé, como 8 enfermeras, una cosa así era. Que vivían todas en una casa, y a todas las mató acuchillándolas, una cosa así. Pero entonces tú ves que eso sucede, y cuando tú vas para atrás y ves la historia del tipo, pues, de Richard Speck, tú dices, ¿cómo la familia de él no lo paró? O sea, ¿por qué este tipo está libre por ahí en la vida, no? Con tantas cosas que había hecho. Ese es uno. Bueno, Ed Kemper es organizado. Él es uno de que siempre se ha dicho pues en la literatura de la ciencia forense que es súper inteligente, que tenía un IQ súper alto. Y entonces también creo que entrevistan a uno Jerry Burroughs. Pero antes de que sigamos, Ed Kemper, que decías que tenía un IQ tan alto, Ed Kemper era organizado en sus killings, pero también él sabía que era right from wrong, porque él mismo se entregó. Él llamó a la policía y dijo que él era el co-ed killer, y entonces en Mindhunter revelan, y acuérdense que todo esto es verdad, y si ustedes ven una comparación de el actor y el asesino de verdad, o sea, los castearon igualito, habla igualito, pero tú puedes ver que hay líneas que las cogieron de la entrevista del man de verdad, están en YouTube. Él dijo que él llamó a entregarse porque él sabía que lo que él estaba haciendo estaba mal, y que él sabía también que él nunca lo iba a encontrar y que él iba a hacer sufrir a muchas personas. Y gracias a él también estos dos agentes del FBI hacen un gran, como que avanzan, porque a él le encantaba hablar. A él le encantaba hablar, y también él, por ser tan inteligente, él también le gustaba el analizar los otros casos. Y los ayudaba. Y los ayudaba. Le decía, bueno, no, porque como claro, él teniendo experiencia de primera mano en lo que era asesinar y violar y todas esas cosas, él les daba un caso que está sucediendo actualmente, y él les daba tips, o le decía, no, porque cuando uno mata, uno no, eso no es lo que tú sientes.
o eso no es lo que tú después esperas. Cosas así, pues, digo, era un monstruo. Claro. Pero bueno, y entonces hasta es interesante y porque hasta en la serie tú ves como Holden, que es el principal, desarrolla un tipo de relación, por decirlo así, con el... Está obsesionado. Ajá, con Ed Kemper, con el asesino. Y al final, pues el mejor capítulo es el último, ¿no? No les vamos a decir qué pasa, pero ahí... así que de verdad que se los... Está muy buena la primera temporada. Pero bueno, este es el personaje principal de los asesinos que entrevistan. Te voy a decir un fun fact de esto. Yo estaba en la casa de los papás de Matt mi novio, y ellos obviamente son estadounidenses, han vivido toda la vida ahí sus papás, y ellos ya son mayores. Y una vez estábamos quedándonos ahí, y Matt no había visto Mindhunter, entonces obviamente yo hice que la viera, y la estábamos viendo y la mamá estaba ahí. Y la mamá estaba como que, ¿qué serie era esa? Porque como que quiero seguirla viendo. Y yo le conté, y cuando yo le dije que Edmund Kemper, ella dije el co-ed killer. Y la man fue como, porque ella era una joven cuando todo eso estaba pasando, y ella dice que era horrible porque a mí me daba miedo salir, a uno le daba miedo salir porque... Claro, sabías que había estaban alguien que había matado. Y nadie sabía quién era ni por dónde estaba, y no sé, yo me quedé como que... ¡Wow! Qué estresante vivir en un momento así. Gracias a Dios en Panamá, muy poco se ha visto eso. Sí, pero era como un sense de pánico, como que ella dije, no me acuerdo de ese, y después yo le fui mencionando como que los otros que entrevistaban, y ella dije, sí, ese también. Fue... Sé que en Estados Unidos, miles. Y casualmente, y esto no tiene que ver con Mindhunter, pero ella me lo contó. Y la verdad es que es una buena historia, así que la voy a contar. No es una historia de cuarentena. Bueno, yo estaba en cuarentena cuando me la contó, pero dice que ellos, como viven en Nueva York, en Westchester, que ellos tenían la niñera de los niños cuando ellos estaban chiquitos, porque ellos son 5, o sea, era un montón de niños en la casa. Era una jovencita que ella como que venía después de la universidad y venía a cuidarlos y todo esto, pero que hubo un tiempo que alrededor del pueblo donde ellos vivían empezaron a desaparecer las mujeres. Dios. Pero aparecían los carros a las orillas de los caminos, o sea, a las orillas de la carretera o de los roads, pero sin estar estrellados, sin una llanta flat, y las mujeres desaparecían. Y es que, ¿pero esto qué pasa? ¿Por qué los autos no hay ninguna señal de que ni siquiera dije que pararon abruptamente ni nada de esto? Y entonces, para echarles el cuento corto, lo que pasaba es que había un state trooper, o sea, un policía, era el que estaba matando a las mujeres. Entonces él iba detrás de ella en los carros, y si un policía te para, tú te orillas, y era un policía el que las estaba matando. Entonces dice que la niñera, antes que se enteraran que era un policía de ahí mismo, ellos siempre tenían que llevarla ellos personalmente y en carro. Y entonces ella me contó que cuando todavía no sabían quién era, que ella una vez fue a una tienda y que ella la estaban siguiendo en el carro, y ella se dio cuenta, entonces se quedó en la tienda con alguien más, y después vio que el carro la empezó a seguir, y lo que ella hizo es que fue a la policía y se estacionó ahí, y el carro la dejó de seguir. Yo dije, ¡ah! ¡Qué estrés! No, eso está lleno de locos. ¡Qué estrés! Pero bueno, en verdad que hablamos un poquito de los temas que tocan en la primera temporada. Ahora es un momento de un corte comercial, y al regresar vamos a... El caso principal de la segunda temporada es uno muy conocido y que fue reabierto este año. Los Atlanta Child Murders, los asesinatos de los niños de Atlanta, muy popular en los 80s. Sé parte del club más entretenido, The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante esta cuarentena. Un lunes de True Crime en esta semana del terror. Hemos estado hablando de Mindhunter, de Criminal Profiling y unas anécdotas ahí que me contaron. Sí, a mí me gustaría, porque como yo sé que nos íbamos al corte, pero justo estabas diciendo, o estabas contando la anécdota
Mi suegra. de tu suegra, de que en Nueva York, cuando ella estaba joven, cuando estaba en la universidad, en la escuela y eso, era un policía el que mataba a las mujeres, ¿no? A las jóvenes. Y entonces por eso es que no entendían por qué los carros estaban orillados en la calle sin la mujer en el carro, ¿no? Desaparecida. Y yo me leí un libro, o sea, para que sepan que esto pasa y hasta con las autoridades tienen que tener todos cuidado, porque uno nunca sabe. Como les dijimos, hay agresores súper organizados que pueden llevar una vida completamente normal, sana y regular. Familia y todo. Familia y todo, hijos, esposa, todo, o esposos. Y entonces, por otro lado, hacer estas cosas o tener estas desviaciones sexuales o de comportamiento. Entonces, yo me leí un libro también de la vida real de un asesino en serie en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Se llama un asesino en serie en Nazi Berlín. Entonces, el tipo era operador de trenes. Entonces, imagínense la Segunda Guerra Mundial, que todos los hombres se iban a la guerra y se quedaban las mujeres. Casi todas las mujeres se quedaban en las ciudades sin hombres porque estaban todos peleando. Entonces este tipo iba y aprovechaba cosas, se montaban al tren y cuando el tren ya se quedaba solo y que 1 de la mañana por ahí, que entraban súper poquitas personas, entonces entraba una sola mujer, entonces iba y las agarraba, entonces las mataba o las ahorcaba, no sé qué, y las tiraba del tren. Así, o sea, loco. Y entonces había veces que si no las podía matar, dije así, porque no dio suficiente tiempo al trayecto, que el tipo hasta allá lo tenía medio, la seguía hasta su casa, porque recuerden que en la Segunda Guerra Mundial había lo que se llamaba, ¿cómo se llama? Que apagaban todas las luces para que no supieran dónde tirar las bombas. Ajá, el blitz. Los blitz. Ajá, los blitz. Entonces, como estaba todo oscuro, todas las luces por ley tenían que estar apagadas. No puede ser. Y entonces el tipo la seguía hasta donde ellas fueran, hasta donde él pudiera encontrar un monte, todo el mundo estaba en su casa y las mataba. O sea, horrible, súper horrible. ¿Y esto era basado en vida real? Esto es un caso de la vida real. Al final lo descubren. ¿Cómo? Ni me acuerdo, o sea, lo descubren porque, claro, una de las tipas sobrevive, él jura, por la oscuridad jura que la dejó muerta y al final la tipa había sobrevivido. Y entonces pudo hacer como tal, pudo decir que tenía uniforme de operador de trenes. Entonces empiezan a investigar, el tipo trata de incriminar a otro porque no era ningún bobo, él tenía familia y todo, súper bien. Y al final como que se dan cuenta que es él, pero el tipo estuvo mucho tiempo en eso. Y qué horrible. Sí, claro, ahí de una vez es la pena de muerte, porque imagínate, estás en tiempo de guerra matando a tu propia población, aprovechando que los hombres no están. Horrible. ¡Qué horrible! Sí, así que tengan cuidado con toda la gente. No importa si es policía, operador de metro, lo que sea. Ay, a la vida. Qué horror. Pero viste, esto es por ver también tanto true crime y bueno, Sí. Tú lo lees también. Quedamos en que íbamos a hablar de la segunda temporada. El caso principal de la segunda temporada de Mindhunter, me vas a mirar horrible, pero en verdad yo no lo conocía hasta que vi Mindhunter. Pero bueno, o sea, yo no soy gringa. Tú por la escuela me imagino que ya estabas pilada en Bueno, ese caso. de hecho, yo tampoco lo había escuchado. De hecho, no, porque es que ese caso fue hace muchísimo tiempo. Y no sé si fue porque fue en Atlanta, porque al final encontraron al asesino y resultó ser una persona, supuestamente encontraron al asesino y resultó ser una persona bastante como, Bla. ajá, promedio, por decirlo así. Como que no te lo dan como un caso en la universidad. Ajá, entonces me acuerdo cuando salió esa temporada, yo la vi y yo como que, pero ¿por qué están enfocando tanto esta temporada en esto? Y en verdad nada más son los últimos 3 capítulos, pero yo sentí que fue toda la temporada. Ay, yo porque también. yo la vi recientemente, pero lo que pasa es que para John E. Douglas dice que este ha sido uno de los casos que más lo ha como, no solo perturbado, pero él dice que él casi se muere en este caso, pero era por todo lo que él veía y la presión y eso, lo que tú decías, que ellos llegaban a las escenas y le decían, que tú qué haces aquí, como que charlatán. Sí, y de hecho hay peor porque Atlanta era una ciudad mayormente habitada por personas de la raza negra, entonces
él llega, ¿no? Él siendo blanco, y entonces... Hace un perfil. Ajá, y entonces le hace un perfil y dice, el asesino tiene que ser negro. Porque yo hice la prueba de llamar a niños en estos barrios de donde se los están llevando. Dice, yo hice la prueba de yo en mi carro, dije, hey, ven, móntate, te llevo a comprar un helado. No se montan o con... ven, móntate, que tengo un trabajo para ti. Y los niños no había manera posible que se montaran. Porque era dije, blanco. Dije, y hasta le decían, dije, ¿qué haces tú aquí, blanquito? O no sé qué. Entonces él dice, para que esta Pero él hizo un experimento con un compañero que sí era... que si era de la raza negra, y va y los niños sí se montan porque confían en él. Entonces dice, tiene que ser la raza negra. Entonces ya se imaginarán, llega él con esa hipótesis o con ese perfil a la estación de la policía que llevaba la investigación, y los policías llegan y dicen, tú lo que quieres es hacer esto un crimen racial, y lo que quieres es no sé, pues hablar mal de la raza negra, y tú sabes, toda esa cosa, ¿no? Y él, me imagino que eso era frustrante porque dice, yo solo estoy haciendo mi trabajo. Y además que en Atlanta, tú y yo conversábamos esto, que te estaba hablando de un miércoles de misterio de un caso. Yo le comparto los casos a Isabela antes o después de hacerlos para ver, mayormente los que están unsolved, para ver ella qué me dice. Y estábamos hablando de esta como rivalidad que hay entre la policía y el FBI, porque el FBI solo se mete si es considerado algo federal o si es un secuestro, pero cuando en Atlanta cuando los cruza fronteras, cuando cruza líneas de estado, exacto. Pero en Atlanta lo que pasó es que primero que todo estaban descontrolados, o sea, estaba descontrolado, estaban desapareciendo los niños, que daba miedo, y ellos los llaman porque una mamá dice que a su hijo lo secuestraron. Entonces viene el FBI y le dice que ok, vamos a hacer esta investigación. Después ellos dicen que no, esto no es tu jurisdiction, y los botan, y luego ellos vuelven. Como que él tuvo que pelear para poder volver. La cosa es que ya iban como 26 niños muertos, y gracias a él, a John E. Douglas y su compañero, empiezan a hacer... ellos ya tenían su research de sus entrevistas, pero ellos ponen como una metodología, una práctica. Dije, miren, vamos a hacer esto y esto, porque si nosotros hacemos este evento a tal hora y no sé qué, este perfil de persona va a llegar, y yo sé que el asesino va a estar ahí, y nosotros vamos a poder saber o encontrarlo. Exacto, ya ellos llegan a un punto más como de predecir cosas que van a pasar. Para eso sirve esta no se llama dinámica, esta disciplina, en vez de lo que sería ciencia forense, que sería lo que yo estudié, que es cuando ya pasa el crimen, tú entras a descifrar lo que pasó, pero hay veces que no hay evidencia, y entonces o que el asesino puede que vuelva a actuar. Entonces necesitas este tipo de disciplina, que es como que vamos a actuar antes, porque son niños, y también el tipo estaba descontrolado, eran varios a la semana o varios al mes, cosas así. Entonces, claro, empiezan a montar como trampas, por decirlo así, o cosas para que caiga, para que salga. Y bueno, eso hasta el día de hoy ya lo hacen, pues. Sí, y bueno, funcionó porque ellos capturan a Wayne Williams, que era un hombre, como dice Isabela, como que average. Se veía bastante buenecito. Tenía como 23 años, era súper joven, y decía que él quería encontrar a los próximos Jackson 5. Entonces él lo que hacía es que decía que era un buscador de talentos, y así ganaba acceso a niños chiquitos, y que tú quieres ser cantante, canta, no sé qué, ven a mi estudio a tal hora y no sé qué. Pero fue súper difícil encontrar evidencia contra él, porque a él lo agarraron y lo dejaron ir, y ese mismo día hay un account del vecino, dije, él en la madrugada está quemando un montón de cosas, y los manes dije, o sea, nos quemó toda la evidencia que pueda haber, y al final la ciencia, dizque el forense encontró un pelo, un pedacito de alfombra y un pelo de perro en uno de los cuerpos. Exacto. Era un pedacito de la alfombra. Pero él tenía un perro grande, era como un labrador que soltaba, o un German Shepherd, uno de estos que suelta pelo, y el pelo de ese perro con la fibra de la alfombra hicieron match. Entonces ahí es donde lo agarran. Pero él, cuando le hacen el juicio y a él lo encuentran culpable, spoiler alert,
Gracias por decirlo ahora, después que dijiste toda la vida. No, pero es interesante. Él nada más lo encuentran culpable de 2 casos y le ponen disque, ahí sale disque, y posiblemente los otros 24. Y el mismo John E. Douglas ha dicho hasta el día de hoy, no creo que este man haya hecho todo esto. Digo, Wayne Williams sostiene hasta el día de hoy que él no mató a nadie, a ni uno. Pero algunos niños eran bien grandes y Wayne Williams era súper chiquito. Era y una persona pequeña. habían cosas que decían, dije, no es posible. ¿Cómo él mató a esta persona? O si tenía ayuda. Sí, o trabajaba con alguien más o fue alguien más. Y de hecho, en la misma serie, en la misma temporada, hay otros sospechosos que nunca como que exploran esa vía. Sí, y también que... Bueno, por lo menos no en la temporada, me imagino que aparte después en la vida real habrán explorado, pero no sacaron nada de ahí. Cuando agarraron a este tipo dijeron, bueno, ya damos el caso por cerrado. Pero es que estamos lo que cumpliendo. pasa es que los killings también pararon cuando Claro, lo meten preso. claro. Entonces, Porque claro, puede ser que el asesino o asesinos digan, bueno, ya alguien cayó, vamos a convencerlos de que fue esto y no voy a hacer más nada. O se mudaron también. o se mudaron. Creo que lo más posible, Isabel, es que se mudaron Sí, porque porque- lo que se ha aprendido mucho de o personas como Ed Kemper o personas como Jeffrey Dahmer, que hay muchas entrevistas en YouTube, lo pueden ver. Bueno, Eso sí es perturbador. él ya murió, pero a él le preguntan, dije, si tú estuvieras allá afuera, ¿tú seguirías haciendo lo que tú haces? Y el man dice completamente, yo todavía tengo estos instintos. Eso es algo que ellos no pueden controlar. Claro. Entonces yo creo que como que eso es lo más posible. Pero bueno, esta temporada se enfoca bastante en Atlanta y ese resultado. Y un fun fact de este caso, no fun fact, es un dato curioso, es que este año reabrieron el caso y Isabela dije, lo reabrieron por la serie, pero yo le conté que yo estuve escuchando demasiadas entrevistas hace meses. Pues tú sabes, encerrado, uno ahí se pone a escuchar. Y como yo vi Mindhunter de nuevo, yo dije, yo quiero saber más de esto. Y HBO sacó un documental y todo, que no lo he visto. Dijeron que la nueva District Attorney, eso se le llama procurador, eso no se llama. Sí. El procurador. La procuradora. La procuradora de Atlanta en estos momentos era una niña en los 80s cuando esto estaba pasando y ella tenía conocidos y ella dice que no había una persona de su generación que no hubiese sido afectada por los Atlanta Child Murders y que ella estaba determinada con la ciencia de hoy en día encontrar al perpetrator, al agresor, al que cometió todos estos crímenes. Tengo que darles un update más adelante porque no sé en qué ha quedado. Isa, creo que es momento de otro corte. De otro corte musical, sí. Está muy interesante esta conversación. Sí, lo que es un poco complicado es ya a esta altura sacar evidencia física Ajá. de los del caso, porque claro, de los cuerpos, hay muchos que seguramente ya ni están, ¿no? O sea, Ay, no sé. y de evidencias en los lugares casi imposible, porque imagínate, han pasado 40 años. Lo único que puede ser es algo que alguien tenga guardado, alguien que haya escuchado a algún familiar diciendo algo, así más o menos como le pasó al tipo del que hablamos la vez pasada, de Jinx, Robert Durst. Que de la nada encontraron una carta que estaba guardada, cosas así, porque si no, Nada. no es muy poco probable que encuentren con evidencia, pues, a los asesinos. Si Bueno. no es que están muertos también, porque digo... También es una posibilidad. Sí. Sé parte del club más entretenido, The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante esta cuarentena. Hemos estado hablando de... Bueno, yo puedo decir que es mi serie favorita de los últimos 5 años. Mindhunter. La de Isabela, bueno, dijo que Criminal Minds. No, o sea, Criminal Minds de este tipo de series de crímenes para mí es mi favorita. A mí CSI me gusta, porque de hecho CSI es una de las series por las cuales yo dije voy a estudiar lo que estudié por la cosa, pero después cuando uno estudia cuando uno en verdad lo estudia, uno se da cuenta que en verdad hay muchas cosas que son de que esto es imposible, esto es mentira, qué batazo. Pero digo, es una serie que todavía veo de vez en cuando. Pero Criminal Minds, que es... Al final Criminal Minds es
no son casos de la vida real, pero está basado en la unidad del FBI que creó el principal de Mindhunter. O sea Ajá. que es prácticamente lo mismo, pero me gusta más cómo está llevada esa serie por los personajes, por la dinámica, por los casos, cómo ellos se reúnen y tú ves la dinámica. Porque Bueno, claro, esto es más serio y esto es como... es más serie también porque ya está mucho más avanzada la práctica. Ya cuando ellos llegan a un lugar es como que, ya sabemos quiénes son ustedes son respetados, o los llaman y que necesitamos que nos ayuden. Sí, que se cree, no era como ellos que Acá ellos tuvieron- están empezando, ¿no? Entonces es más... Digo, también siento que como el tone de Mindhunter es mucho más dark, sí, obviamente. mucho más. Por eso lo escogiste para esta semana del terror en Culebra. Es que la verdad es que está súper bien filmada y ya ustedes saben que me encanta, yo soy una movie geek y no sé. Y digo, hay cosas que en verdad sí son de terror, porque algo que se te olvidó mencionar, o se nos olvidó mencionar de la segunda temporada, es que además de que hablan de los Atlanta Child Murders, también él va y entrevista al criminal que él más que había querido entrevistar en su vida, que es Charles Manson. Isabela, es que yo... Del culto de... Espérate un segundo. Yo quiero que ustedes sepan, oyentes, que hace meses, pero y sí fue meses, yo le digo, Isabela, tenemos que hacer un programa de cultos y hablar de Charles Manson. Y es que eso está muy dark. Eso está muy Sí, dark yo le para la decía, radio. ahorita mismo con esta época en la que estamos viviendo, nadie quiere estar escuchando esas cosas tan oscuras, porque en verdad los cultos son cosas súper, para mí por lo menos, psicológicamente perturbadoras. Sí, Horrible. Pero por ahí vendrán unos, porque es que es muy interesante tratar de entenderlo. Y bueno, hay nuevos cultos ahora, ¿no? Nosotras hablando aquí siempre, que si ahora el canón, el cuanón, no sé cómo es que se le dice. Hay diferentes tipos, que si Pizzagate y esas cosas, ¿no? Hay unos que van a creer que es verdad y van a estar, dije, estas tipas están hablando mal de esto y esto es verdad. Pues no. Pero bueno, él entonces en esta temporada entrevista a Charles Manson, y de verdad que los crímenes que cometieron la gente del culto de él, que si mataron a esta mujer que estaba embarazada, dije, Sharon Tate. de 8 meses, 9 meses de embarazo, o sea, esas cosas son horribles. Entonces, sí, esto es bastante terrorífico. Mira, les quiero dar una recomendación. Si vieron Mindhunter y quedaron como que con ese crave de ver más o saber más, bueno, él ha escrito un montón de libros y ustedes puede que no lo sepan, pero él está involucrado, dije, en todas las películas que tienen que ver con un asesino así, dije, en serie, dije, Foucault, él colaboró de alguna manera. Él colaboró en Hannibal. Ajá. El Buffalo Bill, que es el principal de Hannibal, bueno, no es Hannibal Lecter, pero es el asesino. silencio de los inocentes, ¿no? Silence of the Lambs, Ajá. que es la de Hannibal, ¿no? Sí, ¿No esa es la principal, la con Ajá. Judy Foster. John E. Douglas ayudó a basar eso en una persona que existía y que hacía todas esas cosas, que las torturaba en un hueco en su basement y, Ajá. o sea, de todo. También Y de hecho yo estaba leyendo que cuando iban a hacer la película, él le puso los tapes no creo que fue de ese asesinato, pero de otros. No, hubo un caso muy famoso. Ajá. Que los manes, mientras mataban a la gente, lo grababan en audio. Y como la gente pedía ayuda y eso, y entonces él le pone esos audios al actor, igual a los actores que iban a hacer la película, para que ellos en verdad vieran, o sea, pues se pusieran en esa situación y sintieran, y algo muy interesante que leí es que uno de los actores le dice, oye, John, yo no estaba de acuerdo con la pena de muerte, pero después de escuchar esto, mi mentalidad cambia completamente. Yo no tenía idea que existía gente tan mala y perversa en el mundo. Y es verdad. Y bueno, él ha colaborado en inmenso número de películas y series, tiene un montón de libros, y en YouTube pueden encontrar un montón de entrevistas. Yo me vi un conversatorio que hacen con él y con la profesora, que hoy en día tiene 82 años y todavía está en Boston College, que ella se llama Ann Burgess. Ella y Johnny Douglas, porque lastimosamente Robert Kessler ya murió, porque él era mayor que él.
Y el conversatorio es sumamente interesante porque escuchar de esta gente que en verdad tuvo estas conversaciones es como, oh, wow, poder sentarte across esa persona y saber como que, no sé, él dice que es un trabajo en verdad sumamente estresante. Es que yo me imagino, o sea, imagínate tú ir a escuchar eso, hablar de la boca de un asesino que violaba y después se comía a la gente, la historia, y después llegar a tu casa como si nada, y que bueno, voy a cenar. No, eso no sé cómo es posible, no. Sí, y dato curioso, Robert Kessler, que en la serie se supone que es, dije, Bill Tench, en la serie al comienzo te enseñan, y esto es un momento súper pretty, pero es como súper geeky, de mi parte de emocionarme cuando lo vi. Ellos le llamaban asesinos en secuencia, sequence killers. Y Robert Kessler en la vida real es el que le pone el nombre de serial killer, como que asesino en serie. Y yo dije, y como que I geeked out, pero bueno, ese es un dato curioso para que sepan en verdad lo importante que son estas personas y en pop culture, porque bueno, como dije, ellos han contribuido a muchas películas, a series. Yo leí una vez, y puedo estar incorrecta, es más, lo voy a googlear después, que Criminal Minds tiene un personaje basado en él. ¿En qué? En Johnny Douglas. Bueno, pero puede ser. Debe ser Reed. Debe ser él. Definitivamente. Porque él es medio intenso, ¿no? Sí, pero bueno, Reed en la serie también dije que tiene memoria fotográfica, que no me acuerdo en Mindhunter si en algún momento dicen eso de Holden. Pero bueno, sí, de verdad que es una serie muy, muy buena, está muy bien hecha. Para los que les gusta esto de crímenes y en general estas series como de thriller, está buena, les da mucha información. Y bueno, como dice Mónica, siempre si quieren como que profundizar en los temas, hay miles de lugares y documentales y recursos, hay libros, un montón, donde pueden leer más de los casos. Sí, y quería dar un update que me compartió Cedric durante el cambio comercial, que me manda, él sabe que bueno, él también le gusta esta serie, pero yo se la recomendé, ya ni me acuerdo, no sé. La cosa es que hemos hablado de esta serie, obviamente, y me mandó un artículo, porque como Isabela les contaba al inicio, como que ha habido muchas conversaciones de que David Fincher quería hacer 5 temporadas, pero como es una serie tan intensa de filmar y tan costosa, físicamente, mentalmente y monetariamente, que ellos no sabían cuándo iban a hacer una tercera temporada. Y David Fincher dijo en una entrevista muy reciente que no puede hacer una anytime soon porque es muy drenante. Y porque él también estaba haciendo otro proyecto. Pero mira, Isabel, al inicio de la cuarentena, yo una de las primeras cosas que pensé fue que, mira, ahora puede tener tiempo para terminar de planear o yo qué sé. Pero bueno, me mandan esta entrevista, me manda Cedric maltripiándome, dizque saludos a Cedric, dizque que uno de los productores en Netflix dijo que tal vez podamos revisitar en 5 años, pero no, yo creo que puede ser antes, porque hay muchos temas. O puede ser que lo retome alguien más, porque tal vez lo que hagan es que no lo pongan a él a dirigirla y pongan a alguien más a hacerlo. Porque David Fincher dirigió muchos episodios, pero no todos. Sí, pero él es como la mente. A mí personalmente no me gusta. O sea, sí me gustó la serie todo, pero no es un estilo, es como muy oscuro, muy dark. Visualmente. Visualmente. Entonces tal vez me hubiera gustado como que algo un poco, no digo más light. Y yo te digo que bright, pero Isabela. No, o sea, claro, pero, o sea, lo importante es el tema y las cosas que están cubriendo y enterarse cómo sucedió todo. Y al final, nada más con las palabras que dicen los asesinos y eso, ya eso es suficiente terror, ¿no? Eso es bastante. Entonces, en verdad, con que eso esté ahí y toda esa investigación, la forma de ponerlo puede ser, bueno, pueden agarrar a alguien más. Sí, bueno, es súper interesante. Ojalá haya una nueva temporada en algún momento, pero igual les recomiendo la primera y la segunda. No es nada que queda inconcluso, que se van a morir sin la tercera. Además que si ustedes agarran el libro y se lo leen, pueden saber los casos que vinieron y todo lo de la vida real.
Así que recomendadísima Mindhunter, un 100%. Isabela, definitivamente que tenemos que volver para hablar de los cultos y de unos cuantos misterios y... De más misterios sin resolver. Sí, porque siempre que estoy grabando con Cedric hablamos de algo forense y yo dije, pero es que la única que nos puede confirmar esto no está aquí. Así que ahí haremos un episodio de 3. Gracias por acompañarme el día de hoy en el programa. Gracias por invitarme, como siempre. Y gracias a todos por escucharnos en la Semana del Terror en Cool FM. Gracias a todos por su sintonía. Los espero mañana. Mañana es un TV Tuesday donde hablaré de otra serie, pero esta ya sí es más, esta no la vio Isabela. American Horror Story. Mañana a las 3 p.m. no se lo pueden perder. Y asegúrense de quedarse en sintonía de Cool FM, ya que viene Daniela Horta en la movida con temas de literatura tenebrosa para todos los que les gusta leer literatura de terror, así Stephen King y esas cosas. A las 5 p.m. solo aquí por Cool FM. Soy Mónica Gronchi y me despido por hoy. Que tengan una linda tarde. Esto fue The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Sintoniza The Quarantine Club de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Cool FM 89.3.